Las manos de Lyra estaban cubiertas de grasa otra vez, la tercera vez hoy. Se las limpió en sus pantalones de trabajo, ya sucios, y se metió más bajo el camión de carga averiado. Su padre, Owen, siempre decía que era demasiado curiosa para su propio bien, pero alguien tenía que averiguar por qué esta cosa seguía goteando refrigerante por todas partes. «Pásame la llave inglesa pequeña», gritó. Owen deslizó la herramienta por el suelo del taller. El distrito Ford no era la parte más bonita de Estación Armonía, pero era mi hogar. Las naves iban y venían. La gente necesitaba que le arreglaran las cosas. La vida continuaba en las entrañas de la enorme estación espacial que albergaba a más de 2 millones de seres de 40 especies diferentes. Lyra tenía 12 años y ya dominaba la mayoría de los motores. Su madre había muerto hacía 3 años, y trabajar con su padre la ayudó a llenar los vacíos. Las herramientas tenían sentido. Los problemas tenían solución. El duelo no funcionaba así. «Lo entiendo», dijo, apretando la conexión suelta. La fuga se detuvo. «Listo». Salió de debajo del transportador justo cuando toda la estación parecía vibrar con una energía inusual. La gente se movía más rápido en los pasillos de afuera. Las voces tenían ese tono de nerviosismo que acompaña a las visitas importantes. «¿Qué pasa?», preguntó Lyra. Owen revisó su blog de datos. Su rostro palideció un poco. «La cumbre comercial comienza hoy». «Lo olvidé». «¿Y qué?». «Así que la reina Draen está aquí». La reina Asher en persona. Lyra había oído historias sobre los Draken. Todos las habían oído. Parecían los dragones de las antiguas historias de la Tierra. Todo escamas, alas y fuego. Su imperio controlaba 12 sistemas. No hacían amigos. Hacían tratos o hacían la guerra. «¿Por qué asusta tanto a todos?», preguntó Lyra. Owen dejó sus herramientas con cuidado. «Porque sobrevivió 200 años, siendo la líder más fuerte, la más malvada y la más despiadada del espacio conocido. Las Draen no llegan a ser reinas siendo amables. 200 años. Eso es hoy». «¿Qué?». Lyra señaló su blog de datos donde pasaba una fuente de noticias. «Mira, el día 200 de eclosión de la reina Asher coincide con la llegada a la cumbre. Eso significa que hoy es su cumpleaños». Owen se encogió de hombros. «Dudo que le importe. Los Draen no celebran esas cosas. Demasiado ocupados conquistando». Pero Lyra no podía dejar de pensar en ello. 200 años y nadie lo celebra. Eso parecía mal. Realmente mal. Su madre solía decir que todos merecían sentirse especiales al menos un día al año. Incluso las personas que parecían no necesitarlo. Especialmente las personas que parecían no necesitarlo. El resto del día se alargó. Arreglaron 2 transportadores más y un traje ambiental roto. Owen fue a buscar la cena al patio de comidas. Lyra se quedó, supuestamente para limpiar la tienda. En cambio, abrió el directorio de la estación en la vieja terminal de computadora. Encontrar información no era difícil si sabías dónde buscar. Su madre había sido analista de datos antes de enfermarse. Le enseñó a Lyra cómo funcionaban los sistemas. La reina Asher se alojaba en el ala diplomática. Nivel 47. Sección B máxima seguridad. Lyra se mordió el labio. Esto era una estupidez. Era una estupidez de verdad, pero la idea no la dejaba en paz. 200 años y nadie había celebrado con ella. Miró la pequeña cocina al fondo de la tienda. Tenían harina, azúcar, huevos, chocolate en polvo. La receta de su madre seguía guardada en su libreta personal, la que llevaba a todas partes. Antes de que pudiera convencerse de lo contrario, Lyra empezó a hornear. El pastel no era nada sofisticado, solo chocolate simple con glaseado de vainilla. Solo tenía colorante alimentario básico, así que usó azul para escribir el mensaje encima con letras ligeramente temblorosas. «Feliz su 100º día de la eclosión, reina Asher». Parecía humilde, algo pequeño, definitivamente no digno de una reina que comandaba flotas, pero estaba hecho con cuidado. Eso tenía que contar para algo. Owen regresó con contenedores de comida y se detuvo en seco. «¿Qué es eso?». «Un pastel». «Puedo ver que es un pastel». «¿Por qué hiciste un pastel?». «Es el cumpleaños de la reina Azar, el día de la eclosión, como sea que lo llamen». El rostro de Owen pasó por varias expresiones. Confusión, incredulidad, pánico. Se decidió por el pánico. «Lyra, no. Rotundamente no. No puedes llevarle un pastel a la reina de la guarida». «¿Por qué no?». «Porque hay protocolos, seguridad, normas diplomáticas, porque es peligrosa y poderosa y no quiere que un niño humano cualquiera aparezca con pasteles».
Todos merecen un pastel de cumpleaños. Ella no es cualquiera. Es un dragón que ha matado a más gente de la que has conocido en toda tu vida. Lyra cubrió cuidadosamente el pastel con un recipiente transparente. Mamá dijo que ser fuerte no significa estar solo. Tal vez nadie le dijo eso a la reina Asher. Owen se pasó la mano por el pelo, un gesto que significaba que intentaba no gritar. Tu madre también habría querido que te mantuvieras a salvo y que no hicieras cosas increíblemente imprudentes. Mamá murió sola en una habitación de hospital a pesar de estar rodeada de personas que la amaban. Dijo que lo peor no fue estar enferma. Fue cuando la gente dejó de tratarla como una persona y empezó a tratarla como una enfermedad. Eso dejó a Owen paralizado. No hablaron mucho de eso. El final. Como su brillante, divertida y brillante madre se había desvanecido tras el dolor, la medicación y el miedo de todos a decir algo incorrecto. Lyra cogió un pastel. Le voy a llevar esto. ¿Puedes venir conmigo o no? Owen miró fijamente a su hija, de 12 años y más terca que la física. Tenía los ojos de su madre, el corazón de su madre. A veces eso lo asustaba más que cualquier dragón. Si nos arrestan, dijo en voz baja, te culpo. Trato hecho. Salieron de la tienda y se dirigieron a los ascensores. La estación Armonía zumbaba a su alrededor con el ruido de 1000 vidas diferentes que se cruzaban en algún lugar 47 niveles más arriba. Una reina se sentó sola en su cumpleaños. Eso estaba a punto de cambiar. La reina Asher odiaba estas cumbres. 3 horas escuchando a los delegados comerciales discutir sobre porcentajes de terrorismo y rutas de envío. Le duelen las alas de estar plegadas en la pequeña sala de conferencias. Las sillas no estaban hechas para cuerpos de drake, pero nadie se atrevió a sugerir que necesitaba adaptaciones. Eso implicaría debilidad. Firmó el último documento con una garra capaz de cortar acero. Los delegados prácticamente se desmoronaron, agradeciéndole su tiempo. Le temían. Bien, el miedo era confiable. El miedo mantenía a los imperios en marcha. Su asesor, Rena, esperaba fuera de la sala de conferencias. Era viejo para ser un Draen, marcado por sus propias luchas por el dominio décadas atrás. Sus alas tenían una membrana rasgada que nunca cicatrizó del todo. Bien, el acuerdo sobre los derechos mineros está finalizado. Unscher dijo, dile a la flota que partimos mañana. Sí, mi reina. ¿Asistirás a la recepción de la noche? No, no dio más detalles. Nunca tenía que hacerlo. Las reinas no daban explicaciones. Rendal hizo una reverencia y se fue. Asher caminó sola por los pasillos diplomáticos. Guardias de varias especies se apretaban contra las paredes a su paso. Una niña humana se aferró a la pierna de su padre y la miró con los ojos muy abiertos. Asher estaba acostumbrada a esa mirada. Monstruo, depredador, amenaza, todo certero. Sus aposentos eran al menos espaciosos. La estación había despejado una sección entera para ella y su séquito. Despidió a los guardias y cerró la puerta tras ella. Finalmente sola, Azura se acercó a la ventana que daba al espacio. Las estrellas se dispersaban por el vacío como cristales rotos. En algún lugar allá afuera estaba su mundo natal, el nido donde había nacido junto a 23 hermanos, a quienes había matado a todos. Así era la costumbre Draken. Las crías luchaban desde el momento en que abrían los ojos. Los fuertes sobrevivían, los débiles se convertían en alimento. Asher había sido la más fuerte. Había destrozado a sus hermanos con dientes, garras y fuego. A los 40 años, seguía siendo prácticamente una niña para los estándares de la guarida. Reclamó el trono sobre sus huesos. Todos celebraron su coronación. Nadie lloró a sus hermanos y hermanas. Han sido débiles. Merecen la muerte. Asher se lo dijo a sí misma durante 160 años. Casi todos los días incluso se lo creía. Abrió sus archivos personales en una pantalla de datos. Ahí estaba. Fecha de eclosión. Hace 200 años. Rompió su caparazón e inmediatamente tuvo que luchar por su vida. Cada año en esta fecha, recordaba ese momento. El miedo, el hambre, la desesperada certeza de que tenía que matar o morir. Draen no celebraba los días de eclosión. Eran recordatorios de vulnerabilidad, de la debilidad que debía desprenderse como viejas escamas. Pero a veces, tarde en la noche, en cuartos vacíos lejos de casa, Asher se preguntaba cómo sería recordar su eclosión como algo bueno, algo que valía la pena celebrar, algo que había visto a humanos hacerlo. Cumpleaños, los llamaban. Se reunieron, comieron dulces y dieron regalos. Se rieron de envejecer en lugar de tratar la edad como una cuenta regresiva para la muerte. Parecía una tontería. Débil.
Parecía amable. Asher negó con la cabeza. Esos pensamientos eran peligrosos. Era una reina. Había conquistado 12 sistemas. Había forjado la paz mediante la fuerza y la había mantenido mediante el miedo. No necesitaba pasteles de cumpleaños ni reuniones amistosas. Necesitaba poder, control, respeto. Pero nadie en 200 años había sido simplemente feliz existiendo. Un golpe seco en la puerta interrumpió sus pensamientos. Molesta, Asher pidió permiso para entrar. Probablemente Rendal con alguna garra de último minuto. En cambio, 2 guardias Draen prácticamente arrastraron a un hombre humano y a una niña pequeña. La niña sostenía algo en un recipiente transparente. El hombre parecía aterrorizado pero decidido. «Mi reina», dijo un guardia, con la voz tensa por la confusión. «Esta niña dice tener algo para ti». Intentamos impedir que se fuera, pero amenazó con activar el sistema de extinción de incendios si no la dejábamos pasar. Los túneles de mantenimiento, mi reina, los conoce. Asher miró fijamente a la niña, de unos 12 años en términos humanos. Su cabello oscuro y despeinado era ropa manchada de grasa. No lloraba ni temblaba. Miró a Asher directamente a los ojos, atrevida como una presa. «¿Qué quieres, niña?» La niña dio un paso adelante. El hombre intentó retenerla, pero ella se encogió de hombros. Levantó un recipiente. «Te hice un pastel para tu cumpleaños. Día de la eclosión. Sé que es hoy». La mente de Azara se quedó en blanco. En 200 años de existencia, lo había experimentado casi todo. Batallas, victorias, pérdidas, dolor, triunfos. Pero esto, una niña humana trayendo su pastel. «Explícate». La voz de la niña era firme. «Me llamo Lyra. Mi padre y yo arreglamos barcos en el distrito Fowry. Vi en las noticias que hoy es tu 200 cumpleaños. Día de la eclosión. Nadie debería estar solo en su cumpleaños, así que preparé esto». Puso el recipiente sobre una mesa y lo abrió. Dentro había un pequeño pastel de chocolate con glaseado blanco. Letras azules deletreaban un mensaje. «Feliz día número 200 de la eclosión, Reina Asher». Asher se acercó. El pastel era sencillo, humilde, de esos que casi no cuesta nada de hacer. Pero las letras estaban hechas con cuidado, cada una con una forma precisa. Alguien se había tomado su tiempo. ¿Por qué? La voz de Azara salió más áspera de lo que pretendía. Lyra sonrió. No la sonrisa falsa de los diplomáticos, no la mueca de terror de los conquistados. Una sonrisa de verdad. Porque todos merecen sentirse especiales en un cumpleaños. Incluso las reinas. Quizás especialmente las reinas. Apuesto a que nadie te hace pasteles nunca. Algo caliente se oprimió detrás de los ojos de Azara. Una sensación que no reconoció al principio. Había pasado tanto tiempo, más de un siglo, desde que sintió algo así. Lágrimas. Estaba llorando. La poderosa reina Azera, conquistadora de sistemas, que había matado a sus propios hermanos y liderado ejércitos. E hizo arrodillar planetas enteros, lloraba porque una humana de 12 años le había hecho un pastel. «Nadie», susurró Azro, «ha celebrado jamás mi nacimiento». Los guardias no sabían qué hacer. Su reina lloraba. Las reinas no lloraban, especialmente Drake y las reinas que habían construido imperios sobre los huesos de sus enemigos. Sin embargo, Lyra no parecía sorprendida. Simplemente sacó 2 platos pequeños de su mochila y un cuchillo. «¿Quieres compartirlo?» «El pastel, quiero decir, es mejor con alguien más». Asher no podía hablar. Sentía un nudo en la garganta. 200 años de sentimientos encerrados intentaban abrirse paso a la vez. Consiguió asentir levemente. Owen dio un paso adelante con cuidado. «Su Majestad, mi hija no pretendía faltarle al respeto. Si hemos roto el protocolo, nos disculpamos y nos marchamos. Quédense». La voz de Azara se quebró al pronunciar la palabra. Se aclaró la garganta. «Todos los demás, déjenos». Los guardias dudaron. Rendal apareció en la puerta, con el rostro lleno de confusión y preocupación. «Mi reina, ¿es esto sabio?» Asher lo miró fijamente. Incluso con lágrimas aún húmedas en sus escamas, era aterradora. «Dije que se fueran». Se fueron. La puerta se cerró. Asher se quedó sola con esta niña y su nervioso padre. El pastel se interponía entre ellos como un puente entre especies, poder y 200 años de aislamiento. Lyra cortó 3 trozos. Le entregó uno a Asher en un plato pequeño. «Es de chocolate. La receta de mi madre. Solía hacerlo todos los años para mi cumpleaños antes de morir». Asher tomó el plato con cuidado.
Sus garras podrían destrozar agujeros de naves espaciales. Tuvo que concentrarse para sostener el plato pequeño sin romperlo. Tu madre murió. Hace 3 años. Cáncer. Lo siento. Lyra la miró. ¿Conociste alguna vez a tu madre? La pregunta era inocente, infantil. Cortó más profundo que cualquier espada. Asher se sentó lentamente, su enorme figura acomodándose en el suelo. Les hizo un gesto para que también se sentaran. No, Drake y las crías se matan entre sí después de nacer. El más fuerte sobrevive. Nunca conocí a mi madre. Nos dejó en el nido y nunca regresó. Así es nuestra manera de ser. Owen parecía horrorizado. Lyra solo parecía triste. Eso suena solitario. Es supervivencia. Sobrevivir no es lo mismo que vivir. Asher miró fijamente a esta niña. ¿Cómo podía alguien tan joven entender algo que había pasado 2 siglos evitando? Tomó un pequeño bocado de pastel. La dulzura la sorprendió. La comida Draen era principalmente proteína, carne cruda, raciones de supervivencia durante las campañas. Esto era diferente. Esto sabía que a alguien le importaba hacer algo bueno. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó a Sira de nuevo. No me conoces. Tu especie tiene todas las razones para temer a la mía. Sin embargo, me trajiste un pastel. Lyra comió un bocado de su propia paz. Mi madre solía decir que ser fuerte no significa estar sola. Pero se equivocaba. Era la persona más fuerte que he conocido y aún quería que estuviéramos con ella. Incluso al final, cuando estaba tan enferma, me tomó de la mano y dijo que lo peor no fue morir. Fue pensar que la olvidarían. La recuerdo todos los días. Papá también. Hablamos de ella. Preparamos sus recetas. Contamos historias sobre las cosas graciosas que hizo. No está aquí, pero tampoco la olvidan. Asher sintió que algo se rompía en su pecho. No recuerdo los nombres de mis hermanos. Ni siquiera sé si tenían nombre. Solo estábamos numerados. Del 1 al 24. Yo tenía 17. El silencio que siguió fue denso. Owen parecía querer decir algo reconfortante, pero no sabía cómo. Lyra simplemente se acercó a Asher. ¿Cómo quieres que sea tu nombre? No cosas de reinas. Solo tú. Nadie le había preguntado eso a Asher. Le dieron su nombre de trono en la coronación. Antes de eso, solo tenía 17 años. Un número, un rango, una superviviente. No sé, admitió a Sira en voz baja. Está bien. Quizás puedas pensarlo. Los nombres son importantes. Significan que alguien te ve como una persona, no solo como un trabajo o una cosa. Se sentaron en silencio un rato, comiendo pastel. Era extraño. Asher había asistido a 1000 cenas formales con líderes y diplomáticos. Todos actuando, todos estratégicos. Esto era simplemente sentarse, comer, existir juntos sin agenda. Él te fue la mejor comida que había probado en su vida. Háblame de tu madre. Asher dijo que el rostro de Lyra se iluminó. Habló durante 1 hora sobre cómo a su madre le encantaban los chistes malos. Cómo podía arreglar cualquier sistema informático, pero no podía cocinar nada excepto esta receta de pastel. Cómo cantaba desafinada en la ducha. Cómo hacía que cada cumpleaños fuera especial incluso cuando no había dinero. Owen también añadió historias. Su voz cálida por el recuerdo y el dolor mezclados. Hablaron de la pérdida como si fuera algo que doliera, pero también algo que importara. Como si amar a alguien valiera el dolor de perderlo. Asher escuchó. Nunca había oído a nadie hablar así. En su imperio, la debilidad era la muerte. La emoción, una carga. Conquistabas o te conquistaban. No había lugar para la vulnerabilidad. Pero sentada allí con estos humanos y su sencillo pastel de chocolate, Asher se dio cuenta de algo aterrador. Había pasado 200 años siendo fuerte, temida, poderosa, y jamás sería feliz. Tengo consejeros, dijo Asher lentamente. Tengo soldados, diplomáticos y planetas enteros que se inclinan ante mi nombre. Pero no tengo amigos. No tengo familia. No tengo a nadie que me hiciera un pastel. Lyra sonrió. Ahora si quieres que seamos amigos. No pasa nada si no. Sé que estás ocupada siendo reina y conquistando cosas. Pero si alguna vez quieres hablar, compartir pastel o lo que sea, estamos en la tienda 17 del distrito de la Forja. Es irónico, ¿verdad? Eras la cría 17. Asher se rió. Rió de verdad. El sonido la sorprendió. ¿Cuándo fue la última vez que se rió? No lo recordaba. Me gustaría, dijo Asher. Las palabras se sintieron extrañas en su boca. Admitía que quería algo, que necesitaba algo con urgencia. Owen se aclaró la garganta. Majestad,
Probablemente deberíamos irnos antes de que sus guardias piensen que la hemos asesinado. Aster se puso de pie. Era enorme comparada con ellos. Podría matarlos a ambos sin intentarlo. En cambio, con cuidado, puso su mano sobre el hombro de Lyra. Suave, como cuando se toca algo preciado. Gracias, Lyra, por el pastel. Por recordar mi nacimiento. Por mostrarme que la fuerza no significa estar sola. «Feliz cumpleaños», dijo Lyra sonriendo. «Feliz cumpleaños», repitió Owen. Después de que se fueron, Asher se quedó sola en sus aposentos. El plato de pastel vacío estaba sobre la mesa. El glaseado azul aún deletreaba ese mensaje imposible. Por primera vez en 200 años, la reina Asher sintió algo más que el peso de su corona. Se sintió vista. Las noticias corrieron rápido por la estación Armonía. Por la mañana, todos en el distrito Fowry sabían que el chico mecánico humano había burlado la seguridad para entregar un pastel al Drake y a la reina. Por la tarde, la historia se había extendido a todos los niveles de la estación. La mayoría pensó que era una broma. Algunos pensaron que era un intento de suicidio. Algunos pensaron que tal vez los humanos eran más valientes o estaban más locos de lo que se creía. Owen pensó que su hija le iba a provocar un infarto. 3 canales de noticias diferentes nos han contactado, dijo, mirando la pantalla de mensajes. 4 oficinas diplomáticas quieren declaraciones. Y alguien de Galactic Geographic quiere entrevistarte sobre el intercambio cultural entre PC. Lyra estaba desayunando y leyendo un libro sobre reparación de motores. Diles que no es tan sencillo. Le diste un pastel al líder militar más poderoso del espacio conocido. La gente tiene preguntas como ¿qué? Como ¿por qué sigues vivo? Lyra se encogió de hombros. Le gustó el pastel. Owen se frotó las sienes. Apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía 1000 maneras la noche anterior. Podría haber salido mal. Asher podría haberlos matado, encarcelado, iniciado un incidente que desestabilizara las relaciones entre humanos y Draens. En cambio, lloró, comió pastel y les dio las gracias. El universo ya no tenía sentido. Que un golpe en la puerta de la tienda interrumpiera su espiral de preocupación. Owen la abrió esperando periodistas. En cambio, encontró a 4 guardias Draken con armadura completa y a Rendal, el consejero de la reina. El corazón de Owen se detuvo. Esto era. Habían venido a arrestarlos, ejecutarlos, dar un ejemplo. Renal hizo una ligera reverencia. Owen del distrito Fowry. Traigo un mensaje de la reina Asher. Solicita tus servicios como su mecánico personal durante su estancia prolongada en la estación Armonía. Estancia prolongada. La reina ha decidido quedarse 3 meses más para observar las prácticas culturales humanas. Necesita a alguien familiarizado con los sistemas de la estación y la tecnología humana. Vienes altamente recomendado. ¿Por quién? Por tu hija. La expresión de Ren le era indescifrable. La reina también ha solicitado que se le permita al ir a visitar sus aposentos en cualquier momento con la autorización de seguridad correspondiente. Owen parpadeó. Lo siento. ¿Qué? La reina fue muy clara. A tu hija se le concederá estatus diplomático como enlace cultural. Puede entrar y salir libremente. Lyra apareció detrás de Owen, todavía con el desayuno en la mano. Genial. ¿Cuándo puedo visitarte? Rena la miró con algo que podría haber sido respeto o podría haber sido incredulidad. Esta tarde, si quieres. La reina ha despejado su agenda. Después de que se fueron, Owen se sentó pesadamente en un banco de trabajo. Esto es una locura. Es agradable. Lyra corrigió. Se sentía sola. Ahora quizá no lo sea. Esa tarde, Lyra regresó a los aposentos diplomáticos. Los guardias la reconocieron y la dejaron pasar sin rechistar. Encontró a Asher de pie junto a la ventana, contemplando las estrellas. «¿Volviste?», dijo Asher en voz baja. «Dije que lo haría. Los amigos hacen eso». Asher se giró. A la luz del día, se veía diferente. Todavía enorme. Todavía poderosa. Pero algo en sus ojos había cambiado. Menos cautelosa. Menos sola. «He estado pensando en lo que dijiste. En los nombres, en ser más que un título o un número. Sí, quiero entender cómo lo hacen los humanos, cómo mantienen conexiones sin verlos como debilidad, cómo celebran en lugar de simplemente sobrevivir». Lyra dejó la mochila. Trajo provisiones. Bueno, primera lección de ser amigos. Quedamos y hacemos cosas normales, no cosas de reinas, solo cosas de la gente. No sé cómo hacer las cosas de la gente. No pasa nada. Te enseñaré. Pasaron la tarde hablando.
Lyra contó historias sobre su infancia en la estación, sobre sus lugares favoritos en Ford District, sobre la vez que accidentalmente se encerró en una bahía de carga y tuvo que usar protocolos de emergencia para salir, sobre el terrible canto de su madre y los chistes del padre de su padre. Asher escuchó como si cada palabra importara. Hizo preguntas simples. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué comida te gusta más? ¿Qué te hace reír? Nadie le había preguntado nunca estas cosas. En el Imperio Draen, las preferencias eran irrelevantes. Comías lo que te sostenía. Vestías lo que proclamaba tu rango. Hacías lo que aumentaba tu poder. Pero las preguntas de Lyra abrieron puertas que Asher no sabía que existían. Intentó responder. Azul, tal vez el color del cielo de la tierra en imágenes. No tenía una comida favorita porque nunca había pensado en la comida como algo más que combustible y risa. Se había reído la noche anterior por primera vez en su memoria. Tu turno, dijo Lyra. Cuéntame algo que realmente te guste. No cosas de reinas. Cosas tuyas. Asher pensó mucho. Me gusta volar. No formaciones militares ni patrones de patrulla. Solo volar lo suficientemente alto como para que el mundo de abajo sea solo formas y colores donde hay silencio excepto por el viento. Eso suena hermoso. Es el único momento en que me siento libre. Lyra sintió como si lo entendiera. Tal vez sí. Mi madre solía llevarme a la plataforma de observación tarde en la noche. Veíamos barcos ir y venir e inventábamos historias sobre dónde habían estado. Dijo que incluso atrapados en una estación, podíamos viajar con nuestras mentes. Parecía sabia. Lo era. También era testaruda, divertida y a veces molesta. Pero sobre todo era solo mamá. Eso fue suficiente. Asher se acomodó en el suelo, plegando sus alas con cuidado. En mi imperio, los padres abandonan a sus hijos. Los fuertes sobreviven solos. Pero hablas de tu madre con tanto amor, aunque ya no esté. ¿Cómo no ves eso como debilidad? Porque el amor no es debilidad. Extrañar a alguien no es debilidad. Solo significa que importaba. Y las cosas que importan valen la pena proteger. Vale la pena recordar. Vale la pena el dolor. Protegemos a través del miedo. ¿Tú lo crees? ¿O la gente solo obedece porque tiene miedo? Eso no es lo mismo que estar protegido. Protección significa que a alguien le importa si estás bien. Las palabras golpearon a Asher como golpes físicos. 200 años de certeza desmoronándose bajo la simple verdad de una niña de 12 años. Mi imperio. Empezó y luego se detuvo. He conquistado 12 sistemas. Millones de seres viven bajo el dominio de Draen. Me digo a mí misma que trajimos orden. Estabilidad, paz a través de la fuerza. Pero nadie en esos sistemas lloraría si muriera. Probablemente celebrarían. Lyra, acércate. Era diminuta comparada con acera. Frágil. La esperanza de vida humana era tan corta comparada con la de Draen. Sin embargo, de alguna manera, esta niña tenía más coraje que ejércitos enteros. Entonces tal vez sea hora de darles una razón para quererte viva. No porque tengan miedo, sino porque de verdad les gustas. No sé cómo. Empiezas poco a poco. Como ahora mismo, estás aprendiendo a ser amiga mía. Ese es el primer paso. Asher sintió esa extraña sensación de nuevo. El calor en sus ojos, la opresión en su pecho. Te harías amiga de un monstruo. No eres un monstruo. Eres alguien que ha estado solo tanto tiempo que olvidó que hay otra manera. Pero puedes aprender. Estás aprendiendo ahora mismo. Por primera vez en 200 años, Asher creyó que el cambio era posible. No mediante la conquista, ni mediante el miedo, sino mediante la conexión, a través de momentos sencillos compartidos con alguien que veía más allá de la corona, a la persona que había debajo. Gracias, susurró Asher. ¿Por verme? Sonrió Lyra. Eso es lo que hacen los amigos. 3 meses lo cambiaron todo. Asher se convirtió en una presencia habitual en el distrito Ford. Al principio, la gente se dispersaba cuando se acercaba. Un dragón caminando por los pasillos de mantenimiento era una pesadilla. Pero Lyra caminaba a su lado, charlando de cosas cotidianas. Y poco a poco la gente se dio cuenta de que la reina no estaba cazando. Estaba visitando el taller de Papá Owens, que se convirtió en un lugar de encuentro no oficial. Asher insistía en aprender cómo funcionaba la tecnología humana. Tenía ingenieros en su imperio, pero nunca había entendido personalmente los sistemas. Ahora, pasaba horas viendo a Owen reparar sistemas de refrigeración y computadoras de navegación. No tienes que hacer esto, dijo Owen un día, hundido hasta los codos en un conjunto de propulsores roto. Eres una reina.
Asher le entregó la herramienta que necesitaba antes de que la pidiera. Había aprendido a anticipar las órdenes de la reina. Pero yo nunca aprendo a construir, a arreglar, a mejorar algo en lugar de simplemente conquistarlo. Es un trabajo honesto. Es un trabajo importante. Estoy empezando. Para entender que el poder no es solo control. Es saber cómo funcionan las cosas, cómo ayudarlas a funcionar mejor. Las palabras se extendieron por la estación. La Draco y la reina estaban cambiando. Asistía a reuniones comunitarias en el distrito Four. Aprendió nombres de gente común. Hacía preguntas y realmente escuchaba las respuestas. Incluso sonreía a veces, lo cual era aterrador al principio, pero se volvió casi normal. Randall estaba cada vez más preocupado. Encontró a Asher una noche en la tienda cubierto de fluido hidráulico, riéndose de uno de los chistes terribles de Owen. Mi reina, el consejo exige tu regreso. Dicen que has abandonado tus deberes. El buen humor de Azara se desvaneció. He asistido a todas las reuniones diplomáticas requeridas. He firmado todos los tratados. ¿Qué deberes he abandonado? Los que importan. Planes de expansión, ejercicios militares, la conquista de los sistemas del borde exterior. Ya tenemos 12 sistemas. ¿Por qué necesitamos más? Rena parecía sorprendida. Porque somos Draen. Conquistamos. Es nuestra naturaleza. Tal vez nuestra naturaleza esté equivocada. La tienda quedó en silencio. Lyra y Owen intercambiaron miradas. Este era el momento que les preocupaba. La era de la ceniza había estado cambiando, pero ella aún tenía un imperio que gobernar. Un imperio construido sobre valores muy diferentes. La voz de Ren le bajó. Estás diciendo herejía, mi reina. Toda nuestra civilización se basa en la fuerza mediante el dominio, construida sobre el miedo, corrigió Asher. Y estoy harta de ello. Cansada de gobernar a través del terror. Cansada de estar sola en la cima de una pirámide de cadáveres. Esta es la influencia de esa niña. Esta es mi elección. Asher se irguió en toda su altura, con las alas ligeramente extendidas, incluso cubierta de grasa y fluido hidráulico. Era magnífica. He pasado 3 meses aprendiendo lo que significa conectar en lugar de conquistar, construir en lugar de destruir. He aprendido más de una humana de 12 años que de 200 años de guerra. El Consejo no aceptará esto. Entonces el Consejo puede desafiarme directamente. Rendal hizo una reverencia rígida y se fue. La puerta se cerró con un siseo tras él. Asher se desplomó contra el banco de trabajo, con aspecto repentinamente cansado. Eso salió bien, dijo Owen secamente. Tiene razón, sin embargo. No puedo abandonar mi imperio sin más. Millones de seres dependen de Drake y de la estabilidad, incluso si nos odian. Si cambio demasiado rápido, habrá una guerra civil. Lyra se subió a un taburete para poder mirar a Asher a los ojos. Entonces no cambies todo de golpe. Empieza poco a poco, como hiciste con nosotros. ¿Cómo? ¿Y si volvieras a casa e intentaras ser más amable? En lugar de amenazar a la gente, quizá les preguntaras cómo están. En lugar de robar cosas de los planetas conquistados, quizá comerciaras de forma justa. Asher rió, pero con amargura. Lo dices como si fuera simple. Es simple. No es fácil, pero es simple. Eres tan poderoso que nadie puede impedirte ser amable. Eso es lo raro de estar amando. Puedes hacer lo que quieras. Entonces, ¿por qué en cosas buenas? Owen asintió. Tienes razón. Has demostrado que puedes conquistar. No te queda nada que demostrar con la violencia. Pero mostrar misericordia, mostrar crecimiento, eso requiere una fuerza diferente. Asher guardó silencio un buen rato. Fuera de la tienda, la estación, la armonía bullía de vida. Miles de seres de docenas de especies vivían juntos, no mediante la dominación, sino mediante la cooperación. No era perfecto, había conflictos y problemas, pero la gente intentaba colaborar. Quiero intentarlo, dijo Asher. Por fin. Quiero aprovechar lo que he aprendido aquí y cambiar mi imperio. Que sea algo más que el miedo. Puede que no te sigan, advirtió Owen. Algunos no lo harán. Habrá resistencia, posiblemente rebelión, pero soy lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. La pregunta es si soy lo suficientemente fuerte como para intentarlo. Lyra bajó de un salto de su taburete y abrazó la pierna de Azara, lo más cerca que pudo llegar. Lo eres. Sé que lo eres. La semana siguiente fue un caos. Asher hizo arreglos para regresar a casa, pero también envió mensajes por adelantado. Nuevas políticas,
cambios en la forma en que se gobernarían los sistemas conquistados, reducción de las patrullas militares, apertura de negociaciones comerciales en lugar de la extracción de recursos. El Consejo Draen respondió con furia. ¿Cómo se atreve a debilitar el imperio? ¿Cómo se atreve a mostrarse blanda con las especies inferiores? Varios nobles pidieron su destitución. Asher respondió, retándolos a un combate singular. Todos a la vez si era necesario. Nadie la aceptó. En su último día en Estación Armonía, Asher se paró en el taller una última vez. Oh, cerró temprano. Solo estaban los tres. No sé si esto funcionará, admitió Asher. Podría fracasar. El imperio podría desmoronarse. Podría tener que luchar contra todos los que he comandado. Pero lo estás intentando, dijo Lius. Eso es lo que importa. No te quedas igual solo porque es más fácil. ¿Me recordarás? Si esto sale mal, sonrió Owen. Hiciste llorar a una reina dragón con un pastel de chocolate. Sí, te recordaremos. Asher sacó un pequeño chip de datos de su bolsillo. Esto tiene un código de comunicación, privado solo para ti. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, aquí estoy. Lyra tomó el chip con cuidado. Lo mismo para ti. Si ser reina se vuelve demasiado difícil y necesitas hablar con alguien que te diga la verdad, llámame. Tienes 12 años y te hice llorar con un pastel. Creo que eso demuestra que la edad no importa cuando se trata de amistad. Asher rió. Esa risa auténtica que había aprendido durante estos 3 meses. Tienes razón. Como siempre, se despidieron. La flota de Azara partió a la mañana siguiente. Lyra observó desde la plataforma de observación cómo las enormes naves saltaban al hiperespacio. ¿Crees que estará bien?, preguntó Lyra. Owen rodeó a su hija con el brazo. Creo que lo intentará, y a veces basta. En la nave insignia de Draen, la reina Asher estaba sentada sola en sus aposentos. Pero esta vez, la soledad se sentía diferente. No estaba aislada. Simplemente estaba lejos de sus amigos. Esa era una distancia que podía superar. Activó su sistema de comunicación y comenzó a redactar un anuncio para toda la galaxia. Se avecinaban cambios en el Imperio Draen. Y comenzaban con una simple verdad que había aprendido de una niña con un pastel. Todos merecían sentirse importantes. 6 meses después, Lyra cumplió 13 años. No esperaba mucho. Los cumpleaños eran agradables, pero tranquilos desde que murió su madre. Normalmente solo ella y Owen. Quizás algunos vecinos del distrito Four. Pastel, regalos, historias de mamá, simple y bueno. Pero cuando despertó esa mañana, toda la estación bullía de actividad inusual. Owen ya se había levantado con sus mejores galas. Nunca se las ponía a menos que ocurriera algo importante. ¿Qué pasa?, preguntó Lyra, entrando a trompicones en la cocina. Owen sonrió. Tienes una visita muy importante. Me avisó hace 3 días, pero me hizo jurar guardar el secreto. ¿Quién? Sonó el panel de comunicación. Owen contestó, y de repente una docena de funcionarios de la estación solicitaban autorización de aterrizaje, protocolos de seguridad, trámites diplomáticos. La flota Draen había llegado. La reina Asher solicitaba permiso para atracar. El corazón de Lyra dio un vuelco. Había hablado con Asher regularmente durante los últimos meses a través de su canal privado, pero volver a verla fue diferente. Por la tarde, la sección diplomática estaba llena de actividad, pero Asher no fue allí. En cambio, su lanzadera aterrizó en el muelle público del distrito Four. Ella emergió sola, vistiendo una armadura más simple de lo habitual. Sus alas se plegaron cuidadosamente. Parecía nerviosa. Lyra corrió a su encuentro. ¿Viniste? Prometí que lo haría. Es tu cumpleaños. Nadie debería estar solo en su cumpleaños. Owen apareció detrás de su hija, sonriendo. Bienvenida de nuevo, Su Majestad. Por favor, solo Asher. Al menos aquí. Al menos con amigos. Las palabras todavía sonaban extrañas viniendo de ella. Pero bien, muy bien. Asher metió la mano en una bolsa que llevaba. Traje regalos. E intenté hacer algo yo misma. Sacó un recipiente para pastel. Dentro había un pastel de chocolate con glaseado. Estaba torcido. Las letras que deletreaban feliz 13 cumpleaños, Lyra, estaban temblorosas. Pero estaba hecho con cuidado. ¿Hiciste esto?, preguntó Lyra, encantada. Tuve que intentarlo 17 veces. Hornear es más difícil que el combate. Pero recordé lo que me enseñaste. No se trata de la perfección. Se trata de demostrarle a alguien que importa. Se instalaron en la trastienda de la tienda,
pero llegó más gente. Vecinos del distrito Ford, amigos de la escuela, incluso algunos de los funcionarios de la estación que habían conocido a Asher durante su estancia anterior. La pequeña celebración se convirtió en algo más grande. Asher parecía incómoda al principio. Las multitudes significaban amenazas potenciales para ella, pero Lyra se mantuvo cerca, presentándola a todos, no como la reina Asher la conquistadora, sino como Asher, su amiga. La gente trajo comida. Alguien puso música. Los niños de la escuela de Lyra le hicieron preguntas a Asher sobre volar y batallas espaciales, y lo que era ser un dragón. Respondió con honestidad, sin ego, sin los muros que había construido durante 2 siglos. Owen sacó un viejo álbum de fotos, fotos de la madre de Lyra. Las historias fluían con facilidad. El dolor seguía ahí, pero más suave. Asher escuchó historias de esta mujer que nunca había conocido, pero que de alguna manera le había enseñado a su hija a cambiar la vida de una reina. «Le habrías gustado», Owen le dijo a Asher. Siempre decía que lo más valiente no era luchar. Era elegir permanecer abierto incluso cuando el mundo te lastimaba. «Estoy aprendiendo eso», Asher admitió lentamente. «Es difícil de deshacer. 200 años de condicionamiento. ¿Cómo está manejando el imperio los cambios?» La expresión de Azara se puso seria. «Mal. 3 casas nobles se rebelaron. Tuve que luchar contra ellas. Pero esta vez, después de la victoria, no ejecuté a los sobrevivientes. Les ofrezco una opción. Aceptar la nueva forma o abandonar el espacio Draen por completo. ¿Qué eligieron? 2 casas se fueron. Una se quedó. Es un comienzo. Los sistemas conquistados también se están adaptando. Algunos están enfadados. No confían en que hayamos cambiado, pero otros tienen una cautelosa esperanza. Hemos establecido verdaderos acuerdos comerciales, asociaciones igualitarias. Es complicado y caótico, y nada que ver con el antiguo orden. Pero por primera vez en mi reinado, recibí un mensaje de uno de nuestros planetas súbditos. Me dieron las gracias, no por miedo, no porque tuvieran que hacerlo. De hecho, me agradecen por tratarlos con justicia. La voz de Azara tembló. No supe qué hacer con eso. Lyra sonrió. Dices que eres bienvenido y luego sigues haciéndolo mejor. La fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche en la estación. La gente pasaba por allí presentando sus respetos, compartiendo historias, trayendo regalos. Asher lo observaba todo con asombro. Así era la comunidad. Así era la conexión. No súbditos y gobernantes, solo personas existiendo juntas mientras las cosas se calmaban. Lyra encontró a Asher de pie junto a la ventana de observación. La reina parecía cansada pero contenta. «Gracias por venir», dijo Lyra. «Este es el mejor cumpleaños que he tenido desde que murió mamá. Gracias por invitarme a tu vida. Lo cambiaste todo para mí. Ya sabes, un pastel, un momento de bondad. Y de repente 200 años de certeza se derrumbaron. ¿Valió la pena? Los cambios, la lucha». Asher consideró esto cuidadosamente. «Pregúntame en otros 100 años. Ahora mismo es difícil. Realmente difícil. Pero duermo mejor. No me despierto preguntándome si hoy es el día en que alguien finalmente me derrota. Me despierto preguntándome qué puedo construir en lugar de lo que necesito defender». Eso suena bien. Es aterrador, pero sí, es agradable. Owen se unió a ellos, llevando los últimos trozos de pastel. Antes de que todos se vayan, quería decir algo. A los 2. Miró a su hija. «Lyra, has crecido demasiado rápido desde que murió tu madre. Has sido fuerte, valiente y amable incluso cuando el mundo no era amable en ese entonces. Tu madre estaría muy orgullosa de en quien te estás convirtiendo». Luego se volvió hacia Asher. «Y a ti. No voy a fingir que no estaba aterrorizada cuando mi hija decidió hacerse amiga de una reina dragón, pero verte cambiar, verte intentarlo, verte elegir el crecimiento sobre la certeza, ha sido extraordinario. Gracias por confiarnos tu viaje». Asher inclinó la cabeza. «Gracias por mostrarme que había otro camino, por enseñarme que la fuerza puede construir en lugar de destruir». Cuando la noche terminó y Asher se preparó para irse, Lyra la abrazó para despedirse. La reina le devolvió el abrazo con cuidado, consciente de su tamaño y fuerza. «¿Volverás?», preguntó Lyra. «Todos los años para tu cumpleaños, si me aceptas». «Trato hecho. Y tienes que seguir trabajando en tus habilidades de repostería». Ese pastel estaba bastante grumoso. Asher se rió. «Practicaré. Sin embargo, te advierto que mi personal de cocina está sufriendo muchos intentos fallidos». Semanas después, Lyra recibió un mensaje.
Era una foto de acera. La reina estaba en la sala del trono, rodeada de sus consejeros y guardias. Todos estaban comiendo pastel, un pastel mal glaseado y ligeramente quemado que Asher había preparado ella misma. El epígrafe decía: «Comencé una nueva tradición. Ahora todos celebran su día de eclosión. Es obligatorio. Lo odian, pero están aprendiendo. Gracias por mostrarme que el poder no es solo lo que puedes tomar, sino lo que puedes dar. Tu amiga de siempre, Asher». Lyra, guarda la foto. Algún día, cuando fuera mayor, probablemente les contaría esta historia a sus hijos sobre cómo un simple pastel de chocolate cambió el corazón de una reina y dio origen a un imperio que aprendió a celebrar la vida en lugar de simplemente sobrevivir. Pero por ahora, solo sonrió y envió un mensaje de vuelta. «Feliz día a día, Asher. Te los mereces todos». En la nave insignia de Draen, la reina Asher leyó esas palabras y sintió algo que nunca antes había experimentado. Paz. No la paz de la conquista, el miedo o la sumisión, sino la paz de saber que era vista, conocida, valorada, no por su poder, su trono o sus victorias, solo por ser ella misma. Y eso valía más que los 12 sistemas juntos.